Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar lo que corresponde a la cultura de paz y los derechos humanos. En el tema anterior ya habíamos visto un poco sobre lo que fue el racismo y cuál fue la lucha notable que tuvieron que realizar dos de sus principales representantes. En esta ocasión vamos a estudiar sobre los defensores de la paz. La humanidad siempre ha estado involucrada en conflictos bélicos. Si se revisa con cuidado los libros de historia universal, en la mayoría son relatos en donde se habla de batallas y guerras, en los cuales duraron muchos años. Algunos se dieron por motivos económicos, malos entendidos, dominación de los pueblos y otras para alcanzar la libertad de justicia, pero las guerras han estado siempre presentes. Sin embargo, en el siglo XX fue un periodo particularmente sangriento debido a las guerras mundiales, a diferencia de otros siglos. La Guerra Fría, el desarrollo de armas nucleares, exponían al mundo por primera vez en su historia a una posible destrucción global, donde la mayoría de población mundial podía morir en cuestión de minutos. A pesar de esto, el siglo XX también vio surgir importantes figuras que pelearon por el bien de las personas sin necesidad de imponer violencia. Dentro de ellos tenemos a los defensores de la paz en Asia y África. Como primero tenemos a Mahatma Gandhi, el cual es el líder del movimiento independentista indio. Es quizás la celebridad más referente en la búsqueda de libertad por el medio de la paz, con el fin de protestar contra los británicos entre las décadas de 1930 y 1940, promovió la resistencia pacífica y la desobediencia civil, es decir, y respetar las leyes que parecieran injustas, pero sin atacar a nadie, soportando valientemente los ataques del ejército invasor. La huelga de hambre también fue uno de los métodos para presionar a las autoridades a escuchar sus demandas. Otro de los líderes que se destacan dentro de aquí fue Nelson Mandela, el cual combatió el racismo y la segregación que vivían los negros en Sudáfrica, bajo el régimen de apartheid, el cual duró de 1948 a 1999. Consistía en la separación entre poblaciones, por lo cual blancos y negros no podían compartir casas, barrios, escuelas, incluso parques o playas. Los espacios asignados a los negros eran, por supuesto, lo más pobres y lo que carecían de comodidades y servicios. Y aunque Mandela sí estuvo involucrado en ataques al gobierno, siempre procuró no lastimar vidas humanas, aunque alcanzó la presidencia de su país en el año de 1994, inició su gran proceso de reconciliación entre hombres y negros con el fin de unir a su país. Pero dentro de ello también encontramos defensores de la paz en América Latina. En El Salvador, por ejemplo, a lo largo de la década de 1970, el sacerdote católico Óscar Arnulfo Romero trabajó intensamente por el beneficio de las clases menos favorecidas de su país, debido a la opción de la Iglesia preferencial para los pobres que debían cuidar y fortalecer el bienestar de las personas más vulnerables de la sociedad, razón por la cual comenzaron a relacionarlo con el comunismo. El monseñor Romero, aprovechando las homilías de la misa para denunciar la violencia y el dolor que provocaba la guerra civil en su país, que se libraría entre el ejército y la guerrilla comunista del Frente Farabundo Mártir para la Liberación Nacional, abrió las iglesias para acoger a las personas desplazadas por la guerra y defendió abiertamente los derechos humanos. Es el 24 de mayo de 1980, mientras daba una misa en donde es asesinado por tiros por un pistolero aliado al gobierno.
En el Ecuador también se produjo notables personajes. En las comunidades campesinas de la sierra relucía Dolores Cacuango, la cual fue líder indígena nacida en 1881 en Cayambe y prócer de los derechos de su pueblo. Fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, y la primera organización indígena del Ecuador. Siendo analfabeta, impuso una educación bilingüe para niños e indígenas. Era además una gran oradora y protectora de las mujeres indígenas que eran maltratadas y violadas en haciendas. Ella muere en el año de 1971, muy enferma y sobre todo pobre. Es notable que el papel que desempeñó Monseñor Leonidas Proaño, el sacerdote ibarreño aliado a la teología de la liberación, desde la década de 1950, él luchó por defender los derechos de los indígenas de la provincia de Chimborazo, que en la época eran explotados, humillados por los terratenientes, e impuso la educación. Para ello, en 1960 funda las escuelas radiofónicas populares, dando protagonismo en comunidades indígenas, y por esta razón fue acusado de comunista y lo cual se intentó continuamente sacarlo de su cargo de la iglesia. Gracias a su lucha fue candidato para el Premio del Nobel de la Paz. En lo referente a la paz y justicia, los defensores de la paz han demostrado que la violencia no significa únicamente que existan ataques físicos entre personas, sino que la violencia también es que la gente vive en pobreza, que no puede estudiar, que no encuentre fuentes de empleo, que sea explotada, humillada por parte de personas poderosas o del mismo gobierno. Y por esta razón la justicia social es un requisito para la paz. Una sociedad es justa y es aquella que todas las personas pueden tener una vida libre que les permita desarrollarse de la mejor manera, sin ser discriminados, otorgándoles oportunidad que puedan estudiar, trabajar, alimentarse y sobre todo vivir libres de violencia. Por ello, si bien los defensores de la paz siempre evitan ser violentos con sus oposiciones, exigen justicia social como requisito para la paz, es decir, que para que exista calma en la hermandad y buena convivencia entre los pueblos, principalmente entre las personas de un país, puede gozar los mismos derechos y deberes, tener las mismas oportunidades de vida. Sin justicia social es imposible estar en paz. Entre la cultura de paz de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de los países del mundo comenzaron también a preocuparse por mantener la paz. Después de las terribles consecuencias que tuvieron las guerras nucleares, el riesgo que presentaba la Guerra Fría y el desarrollo de armas nucleares. Por esta razón, a finales del siglo XIX, la Asamblea General de las Naciones promulgó la declaración de un programa sobre la acción de la cultura de la paz. Esto se da con el fin, a escala mundial, de promover valores y acciones que incentiven al diálogo y el entendimiento entre pueblos. En dicha declaración señalan a la cultura de paz que tiene los valores, actitudes, comportamientos, estilo de vida propicios para el fomento de la paz entre personas y grupos de naciones. La declaración también vincula varios principios que son muy importantes, como es la paz, el respeto a la vida, la soberanía e independencia entre los países, el arreglo pacífico de conflictos, la promoción de desarrollo de los países, también tener una igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión y opinión, y por último tenemos la democracia, la tolerancia, la solidaridad y la diversidad cultural, que es algo muy notable en nuestro país. Bueno, queridos estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.